gloria es Cristo Jesús. Y le alabo, Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Y le alabo, Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Viéndolo ellos, fue alzado. Hechos 1:9. Bienvenidos todos, estoy un poco emocionado al mirar a Paulette. Hay que traerla siempre que se pueda, porque Paulette, al igual que los demás niños, ¿verdad? Luego les voy a enviar un videito al grupo. También está abriendo la boca mientras nosotros estamos cantando. Me emocionó mucho. También me imagino que Leo va a hacer lo mismo, Verita hacía lo mismo, Andrea, Pablo, opacaban nuestras voces cuando más pequeños porque se escuchaba sus voces. Y yo espero que Hadassah también pueda no solamente cantar, sino cantar fuerte. Hermanos, vamos a Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses, capítulo 4. Y puntualmente vamos a continuar lo que el domingo pasado hablamos acerca de que la Biblia es el manual de vida. Y dije que estos versículos, en particular los que vamos a hablar hoy, los versículos 2 en adelante, también podríamos incluirlos dentro de lo que la Biblia pide de las personas en general. Pero ahora voy a pensar más que nada en tres palabras que en la Reina Valera 60 podrían resaltar. ¿Ya? Tres palabras que en la Biblia, traducción Reina Valera, podría salir a la vista. Que son oración, tiempo y palabras. ¿Ya? Serían como que están a la vista. Ahora, podríamos preguntar, ¿en qué se nos va el tiempo? Si hablamos del tiempo de 24 horas, ¿en qué se nos va el tiempo? Todos tenemos actividades, trabajamos y algunos de esos trabajos nos pagan y otros lo hacemos ad honorem, un voluntariado gratis, pero de todas maneras es trabajo. Los niños también en ese sentido trabajan, aunque no reciben dinero, la mayoría por su trabajo. Su trabajo de los niños en su mayoría es aprender, estudiar. Algunos, claro, tienen que hacer algunas cosas en casa, ayudar en casa, y otros tienen que ayudar en el trabajo, en el negocio o en el campo. Bueno, ¿en qué se nos va el tiempo? Parece que los niños están sufriendo mucha tortura psicológica.
tormento, dicen que los papás se están quejando de que los maestros les estamos dejando mucha tarea. ¿En serio? Han llegado quejas y nos han pedido a los docentes, por lo menos en la ECA, que reduzcamos hasta un 50% las tareas, porque los papás están quejándose de que sus hijos tienen muchas tareas. Ya hemos implementado, pero siguen haciéndonos recordar desde la dirección, dejen tareas, pues hay queja. Estamos una semana y ya hay quejas de demasiadas tareas y yo he reducido 50% la carga de tareas. Y yo digo, ¿y qué hacen estos niños? Pues estamos en una ciudad, no estamos en el campo. Yo en el campo, después de la escuela, tenía que ir a ayudar a recoger el café, tenía que ayudar a juntar las vacas, juntar pasto, ir a cortar plátanos para el siguiente desayuno. Y había una niña aquí en la ECA, muy aplicada por cierto, una niña que dice, es que, profe, mira, a mí me gusta ir a la iglesia, pero todos los días ya cansa. Es que ella va a una iglesia pentecostal, y en la iglesia pentecostal todos los días hay culto. Culto en la iglesia y culto en casas, células. Todos los días, si salimos a las 6 de la casa, 7, y regresamos como a las 11. Pero la niña tiene buenas calificaciones, representa a la escuela en los concursos. Y yo le digo, no hay problema, tú estás bien. Bueno, podría yo entender de algunos niños así, de que no hacen sus tareas, o por lo menos están quejándose los papás de muchas tareas porque tienen que ir a trabajar en el mercado, ir al campo a trabajar, o en su casa a seguir trabajando, o luego ir a la iglesia. Y les queda poco tiempo en el día para hacer sus tareas. Lastimosamente eso no es la realidad de la mayoría, porque la mayoría de los niños y adolescentes se la pasan en el celular o en sus computadoras con los videojuegos y no están aprovechando el tiempo. Los adultos, podríamos decir, nosotros trabajamos, pero también quizá perdemos el tiempo en otras cosas que no son de bien. Hay que pensar en qué hacemos con el tiempo en esta pequeña reflexión. Ahora, pasamos con nuestra primera reflexión de la oración. El apóstol Pablo va a decir a los hermanos de Colosas que perseveren en la oración. Perseverad en la oración. O sea, ustedes no dejen de orar. Y no dejar de orar implica tiempo. Ojo, implica tiempo. Porque orar implica dedicar tiempo. En la Reina Valera tenemos gerundios. Gerundio es una forma verbal que termina en ando, endo. Y lo vamos a ver en el versículo 2 y el versículo 3. Velando, orando. Pero la traducción que ustedes ven en la pantalla no está en gerundio. Bueno, sí está en gerundio, pero esto que aquí está en imperativo. Y por eso algunas versiones lo van a tener como un verbo normal, como imperativos aquí. Perseveren en la oración, velen en ella, oren, en vez del gerundio. Que esas dos extras también tendrían fuerza de mandato por el imperativo que está en ella. Bueno, velando, o sea, estando constantemente dando gracias sería la primera, en su oración, que constante, incluyan la acción de gracias, pero también incluyan por nosotros. Pablo dice, oren por nosotros, no dice por mí. Dice por nosotros. ¿A quién está incluyendo en el nosotros? Pues está incluyendo mínimo a Timoteo, según el capítulo 1, versículo 1. Mínimo a Timoteo. Y a otros misioneros. Orad por los misioneros. Porque Pablo sería una especie de misionero, porque es un apóstol. Timoteo también. Orad por los que llevan la palabra. Oren por nosotros, dice. Hay que dedicar tiempo en la oración por los que dedican a difundir la palabra, para que Dios abra la puerta de esa palabra del Evangelio, para que todos conozcan ese misterio de Cristo. ¿Por qué Cristo se encarnó? ¿Por qué Cristo vino a esta tierra? Y por eso Pablo está en la cárcel. Y también pide para que lo puedan hacer como es debido, de la manera correcta. ¿Cómo hablar? Porque hay formas de hablar. No es hablar del mismo modo a un niño que a un catedrático universitario. Si yo quiero predicar el evangelio a un niño, debo usar palabras más sencillas.
Si quiero predicar a un catedrático, debo usar palabras técnicas y usar terminología que ese catedrático sabe. Si es un químico, debo tratar de usar terminología o ejemplos de la química o filosofía, de lo que él conozca. Pablo hacía eso. Pablo, cuando estuvo en el Areópago, usó terminología filosófica. Cuando estuvo escribiendo a los cretenses, en el caso de Tito, usó poesía cretense. O sea, eso es hablar según el contexto. Hay que orar para que los que prediquen tengan las palabras adecuadas de acuerdo al escenario, de acuerdo al grupo. Cuesta eso. Se quejaban de mí muchas veces los estudiantes del del Seminario Bíblico Sicuani, allá en Cusco, porque ellos, su primer idioma era quechua, pero todas las clases eran en español. Y encima, mi español en ese tiempo era mejor del que ahora tengo. Hablaba bastantes palabras técnicas, recién egresado del seminario, por supuesto, entonces tenía todo el vocabulario teológico viviente. Muchas palabras técnicas. Y algunos alumnos no entendían. ¿Sabe lo que pasaba en las sillas de los alumnos? Un alumno le preguntaba en quechua a otro alumno, ¿qué es lo que dijo el profe? Y el otro alumno, que más o menos entendió lo que yo dije, le traducía al quechua. La queja era, ¿por qué no uso palabras más sencillas? Sí, cuesta. Es con la ayuda de Dios. Por eso es la oración. Que Dios dé inteligencia a los misioneros, predicadores, para que el mensaje pueda llegar de manera correcta, fácil, entendible a todos. Bueno, esa es la oración. La oración. A orar siempre, orar agradecidos, porque a veces no agradecemos. Pedimos y no agradecemos. O creemos que, bueno, ya amaneció, bueno, un día más. Pero es por bendición de Dios. Ya comimos, bueno. Nos olvidamos de agradecer y luego orar por la predicación del Evangelio. Siguiente punto es el tiempo. En la diapositiva he puesto 3 versiones diferentes. La primera, la Biblia de las Américas, dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Se parece bastante a la Reina Valera. Andad sabiamente con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Bueno, es para explicar las otras versiones. La Nueva Versión Internacional dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. O sea, los de afuera, ¿quiénes son? Los que no creen en Cristo. Y la Nueva Traducción Viviente: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Ok, lo que Pablo está diciendo es: mira, vivan como es correcto. No entre los cristianos. Porque como nosotros acá no sabemos comportar, ¿verdad? No sabemos comportar. Porque hay algunos aquí que todavía no saben controlar su lengua. O sea, dicen algunas groserías. Pero en la iglesia, se tapa. Saben comportarse en la iglesia. Saben comportarse con otros cristianos. Aunque a veces pasa de que hay tanta confianza entre cristianos que se olvida que son cristianos y actúan como tal. Pues hay a veces casos en los que uno ve a 2 cristianos que parecen no ser cristianos, pero es que ya se perdió eso. Es que estoy con otro cristiano. Pero no está diciendo aquí: anda sabiamente con los de la iglesia. Porque eso sí, aparentemente lo hacemos. Está diciendo andar sabiamente con los que no son cristianos. Pero en muchos casos se observa que con los no cristianos se anda como no cristianos. Uno más entre ellos, con sus bromas, bromas de temáticas que no convierten a un cristiano, participando de cosas incorrectas, etcétera, etcétera. Entonces hay que andar sabiamente con los no cristianos. Hay que andar correctamente con los no cristianos. La segunda parte he resaltado porque no es lo mismo tiempo que momento oportuno. Ahora, hay algunos eruditos que van a decir: cronos, griego cronos es tiempo de 24 horas. Y
Kairos es tiempo de Dios. Seguramente escucharon esa afirmación, lo cual no es del todo correcto. A veces se traslapan, se cruzan la información y a veces tienen algunos énfasis diferentes. En este caso, la palabra griega que tenemos aquí es kairos, no es cronos. No es aprovechando, entre comillas, no es aprovechando el tiempo de 24 horas, si es que hacemos esa distinción. Más bien es aprovechando el tiempo como tal, el tiempo que disponemos. Aquí podría dar a entender el tiempo en general. Y algunos traductores dijeron, bueno, para no confundir a los hermanos, mejor hay que poner momento oportuno o oportunidad. Aprovechar cada oportunidad. Y eso es, tengo tiempo vacío, tengo vacaciones, tengo unos minutos extras, aprovecho eso. O se abrió una puerta para hacer algo, voy allí. Cada oportunidad. Bueno. Siguiente tema, luego regreso. Palabras. Dice en las Américas, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada persona. Casi como la Reina Valera. Y la traducción viviente dice que sus conversaciones sean cordiales, agradables, a fin de que ustedes tengan respuesta adecuada para cada persona. La Reina Valera va a decir que vuestra palabra siempre sea con gracia, palabras. Pero el sentido no es que utilices palabras técnicas y palabras que no sean groseras. El sentido más es que tus conversaciones sean cordiales, amables, sean correctas. Cuando tú converses con alguien, para que puedan responder. No es aquí uno se enoja y comienza a sacar palabras que no deben sacarse. Hay que tener cuidado. Ahora, pareciera que son tres temas diferentes: oración, tiempo, andando con sabiduría, y palabras. Pero me gusta cómo tradujo la TLA, no puse acá, traducción lenguaje actual. Y si fuese a aprovechar el tiempo para hablar de Cristo, y si eso fuese el sentido de Pablo, usen su inteligencia, usando el versículo 5 y 6, usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen bien cada oportunidad que tengan, y continúa el versículo, o la idea hasta el versículo 6, que tengan de conversar con ellos. Hablen siempre de cosas buenas, díganles de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Si ya el apóstol Pablo estaba diciendo en versículos anteriores, oren para que a nosotros se nos abra la puerta para predicar la palabra, le está diciendo a ellos, quizá también ustedes también aprovechen. Sean inteligentes al momento de conversar con alguien, que su conversación, o aprovechen cada oportunidad para conversar con esos que no crean en Cristo y hablen de cosas buenas, digan cosas agradables y que sepan qué responder. Bueno, ¿qué tiene que ver todo eso con Santa Cena? La Santa Cena es un acto que recordamos el sacrificio de nuestro Señor. Y vamos a asociarlo con que los que tomamos la Santa Cena, además de haber creído en Él, también aprovechan cada oportunidad para orar. Cada oportunidad para orar. Aprovechan cada oportunidad para vivir sabiamente. Aprovechan cada oportunidad para hablar de Cristo y hablar cosas buenas. Entonces, la Santa Cena de hoy, quiero invitarlos a todos aquellos que, por supuesto, reúnen los requisitos que aparece aquí, que ya cada domingo lo decimos, y también están constantemente teniendo una vida en comunión con Dios, con palabras correctas, están orando y están siendo buenos cristianos, pueden participar de la Santa Cena. 2 voluntarios para que me ayuden a repartir después de la oración. Oramos. Señor, muchas gracias. Gracias por tus misericordias, gracias por tus benevolencias, gracias por tu ayuda. Siempre, Señor, tú nos guías, nos animas, siempre estás con nosotros.
Quiero pedirte en estos momentos que por tu gracia nos sigas ayudando. Tenemos aquí en tu palabra la petición de oración. Orar siempre y orar por los que predican. Señor, estabas pensando quizá más en los que van de ciudad en ciudad, de país en país, llevar tu palabra. Bendice a esos misioneros, Señor, a esos que dejan la comunidad de sus casas para salir a predicar. Provéelos siempre para sus necesidades, consuela sus corazones y ayuda a su familia a entender de que tú eres el soberano, que tú eres el soberano y hay que obedecerte a ti. Y esa familia debe sentirse privilegiada cada miembro de tener un padre, un hermano, una madre que va a predicar tu palabra. Bendice a esos misioneros. Padre, oramos también para que en esta iglesia se levanten siervos tuyos, ya sean a tiempo completo, medio tiempo o laicos, que sean predicadores en sus trabajos, en sus escuelas, en su vecindario, para que, Señor, tu mensaje, tu palabra llegue a todos. Y ayúdanos a vivir de manera sabia para con los no creyentes. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo. Ayúdanos a aprovechar bien cada oportunidad. Gracias, Señor. Bendice los elementos de la Santa Cena que vamos a tomar. Bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor. Bendice a los que van a participar. Lo hacemos en memoria de nuestro Redentor, quien nos amó hasta morir por nosotros, aunque éramos pecadores. Gracias, muchas gracias. En Jesucristo oramos. Amén. 2 voluntarios, por favor. Amén. Muy bien, hermanos, en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, vamos a leer para tomar la cena del Señor. Dice el versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Todos los que tenemos el pan podemos participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Los que tenemos la copa podemos participar. Dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Oh Señor, gracias por tus hijos, por tus hijas que vinieron hoy. Gracias por las visitas. Gracias, Señor, por este tiempo. Permite que todos los enfermos de esta congregación sean sanados con tu poderosa mano. Que estés con cada uno de los que están aquí, que vinieron hoy, y los miembros de esta iglesia que por diversos motivos de fuerza mayor también, no están, pero tú los conoces. Bendice la prédica que viene, bendice las clases que vienen. Señor, te quiero pedir que a cada uno nos des de inteligencia, comprensión y sabiduría para todo lo que va a venir. Gracias, Señor. En Jesucristo oro. Amén.
Bueno, hermanos, muy buenos días, tengan todos, bienvenidos sean a la casa del Señor. Es un tremendo gozo estar aquí en la casa de nuestro Dios para bendecir el nombre de nuestro Dios. Bueno, hermanos, quiero darle la bienvenida a Lucía y a Eli que están con nosotros. Bienvenidas sean a la casa del Señor. También, mis hermanos, quisiera dar un anuncio que Lucía ha donado para la iglesia un cambiador para bebés. Por allí ella lo ha donado a la iglesia, el Señor se lo ha puesto en el corazón. Así que vamos a dar un aplauso a nuestro Dios y gracias, Lucía, por esa dadivosidad hacia la casa del Señor. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y bueno, hermanos, después de darle la bienvenida, vamos por favor al texto. Regresamos al Evangelio de Marcos. Después de 3 años y medio, hermanos, que no he podido terminar por una cuestión u otra. Comencé en febrero del 2022, mis hermanos, imagínense, llevamos 3 años y medio y no lo he podido terminar. Bueno, me quedan finalmente 3 capítulos, mis hermanos, para exponer y terminar el Evangelio de Marcos y luego poder entrar al libro de los Hechos. Quiero hacer una exposición del libro de los Hechos, así que mis hermanos, ayúdenme a orar para que pueda terminar esto, el Evangelio de Marcos, y poder comenzar con el libro de los Hechos. Bueno, comenzamos por favor y vamos al texto en Marcos capítulo 13, del versículo 1 al versículo 13, y esta exposición se titula Principio de Dolores. Principio de Dolores. Dice así la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que esto suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos, y en muchos lugares habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas, y los azotarán, y delante de gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes de todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no se preocupen por qué van a decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mi hermano, mi hermana, para nadie es una novedad el saber que vivimos en una época marcada por la incertidumbre. Mis hermanos, todos nosotros sabemos que hay guerras, que hay desastres naturales, que hay crisis económicas, y cuando encendemos la televisión o vamos a nuestro smartphone, con tantas noticias negativas que escuchamos, la pregunta surge en nuestras mentes rápidamente: ¿será que ya es el fin? ¿Será que el Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir? Y esa misma curiosidad y esa misma sensación de saber que algo no está bien en el mundo levanta mucha curiosidad dentro de las iglesias. Y entonces, mis hermanos, muchos cristianos o iglesias se vuelven a la escritura
para decir o para ver qué dice Dios acerca de los últimos tiempos. Y mis hermanos, la verdad es que cuando leemos este capítulo de Marcos, capítulo 13, descubrimos que esa misma curiosidad que tenemos nosotros hoy de saber si ya es el fin y que Jesús volverá, esa misma curiosidad lo sentían también los apóstoles. Y ellos, mis hermanos, como les tocó vivir en el primer siglo, cuando el templo de Herodes estaba de pie, estaban maravillados por la pompa que había ahí en ese templo. Ellos decían: pero ¿cómo es que estos desastres sucederán si hoy estamos gozando la Pax Romana? Pero mis hermanos, yo quiero decirles en esa mañana que este discurso de Marcos capítulo 13 no es un esquema detallado para que nosotros sepamos lo que ha de suceder. No, Jesús no dijo esto para que nosotros solamente lo sepamos. No, Jesús dijo esto para que nosotros aprendamos a vivir en los últimos tiempos. Y déjame decirte que estos son los últimos tiempos, para que usted y yo aprendamos a vivir mientras que el fin llega. Mis hermanos, Dios con este discurso de Marcos 13 no quiere satisfacer su curiosidad y la mía. No, Jesús quiere que nosotros preparemos nuestra fe para perseverar hasta el fin, hasta el día en que Él venga. Y la primera manifestación, mis hermanos, que habrá del principio de dolores, número 1, lo podemos encontrar del versículo 1 al versículo 3, y es la destrucción del templo de Herodes. La destrucción del templo de Herodes. Noten lo que dice el versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, y los otros evangelios van a decir que un grupo de sus discípulos, en este caso Pedro, Juan, le dijeron: mira, Señor, qué templo, mira, Señor, qué piedras. En pocas palabras, mis hermanos, los apóstoles estaban maravillados porque el templo de Herodes era una maravilla de la arquitectura en la antigüedad. Mis hermanos, este templo era una verdadera maravilla arquitectónica. Era una de las obras humanas más hermosas del primer siglo. Miren, la reconstrucción de este templo comenzó en el 20 antes de Cristo y tardó 46 años en remodelarse, aunque verdaderamente nunca se terminó, porque quedaron aún muchas cosas por remodelar. Miren, este templo medía casi 15 hectáreas de largo y ancho. 15 hectáreas. Ahora, ¿qué significa eso y llevarlo a la práctica? Bueno, en ese templo cabían 30 canchas de fútbol profesional. 30 campos de fútbol profesionales entraban en ese templo. Eso significa que ese lugar era un lugar sumamente grande, como usted y yo no tenemos idea. El mobiliario de ese templo, mis hermanos, estaba construido por piedras perfectamente cortadas, y el peso de esas piedras iban desde las 2 toneladas hasta las 9 toneladas. Y la gran mayoría de sus paredes, mis hermanos, estaban recubiertas de oro y de mármol. En pocas palabras, ese templo era hermoso. Dicen los historiadores que cuando los judíos iban subiendo, mis hermanos, de lejos se veía blanco como la nieve, y por las mañanas el sol era reflejado por el oro, o mejor dicho, el oro hacía que se reflejaran los rayos del sol, y esto era un verdadero espectáculo, mis hermanos. Y por si fuera poco, Herodes había hecho una imagen de una vid allí en el templo que representaba a la nación, diciendo: este templo es de los judíos y nosotros vivimos en la presencia de Dios. En pocas palabras, mis hermanos, el templo era un espectáculo, por decirlo así, continental.
¿Pero por qué continental? Porque en la fiesta de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de los tabernáculos, personas devotas de Asia y de África se daban cita. En pocas palabras, mis hermanos, en este templo se daban cita miles y miles de personas 3 veces al año, como Dios y su palabra lo mandaba en la ley. Mis hermanos, este templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En Primera de Reyes capítulo 8, versículos 44 al 45, Dios va a decir, o mejor dicho, Salomón: si algún día tu pueblo fuere a la guerra y en medio de la guerra tu pueblo comenzare a perder, nosotros voltearemos nuestra vista hacia tu casa y comenzaremos a orar, y tú desde allí nos bendecirás, dice en Primera de Reyes 8, 44 y 45. En pocas palabras, el templo, mis hermanos, le aseguraba a la nación de Israel que Dios estaba en medio de ellos y que por ende ellos jamás caerían ante sus enemigos, siempre y cuando ellos fueran fieles a Dios, no se inclinaran ante las imágenes, fueran obedientes al Señor. Pero ¿qué sucedió? Todos conocemos la historia, y aún antes de que Dios trajese destrucción sobre la nación de Israel y sobre el templo, en Jeremías capítulo 7 me llama la atención la advertencia que les hizo Dios a los israelitas muchos años antes de que llegara la destrucción. En Jeremías capítulo 7, versículo 1 al 11, en pocas palabras, escucha, yo no voy a leer los 11 versículos, lo voy a parafrasear, pero escucha qué es lo que dice. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra. Oíd la palabra de Jehová, Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Dice: mejorad vuestros caminos, vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Dice el Señor: no se confíen de las palabras de mentira que les dicen: templo de Jehová es este, templo de Jehová es este, nada nos pasará. Y mis hermanos, eso sí significaba, eso tiene un significado, que los israelitas tenían una seguridad diciendo: ni nada nos sucederá en este lugar, porque Dios está con nosotros. Aquí está el templo, su presencia está en medio de nosotros. Podemos vivir, hacer, hablar como se nos pegue la gana. Pero mis hermanos, ellos no entendieron que nuestro Dios es un Dios santo, y que aunque verdaderamente la presencia de Dios estaba en ese lugar, ellos tenían, como lo decía la ley, tenían que vivir bien para la gloria de Dios. Mis hermanos, así como Dios vivió con Adán, así Dios también habitó en medio de Israel a través de su templo. Mis hermanos, esto les daba una seguridad y un orgullo. Pero esta seguridad y este orgullo, ellos no lo encaminaron hacia bien, sino que se rebelaron totalmente contra Dios. Pero los apóstoles le dicen en el versículo 1: maestro, mira qué piedras, maestro, mira qué edificios. Porque recuerdan lo que Dios le dijo a la mujer samaritana cuando dice: el tiempo vendrá cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no será ni en este lugar ni en aquel, sino en espíritu y en verdad. Los apóstoles entendían que Jesús, mis hermanos, no tenía una devoción por ese templo, porque Dios dijo: he aquí más grande que el templo en este lugar. Cristo vino a decir que todo lo que hacían en ese lugar no era digno de la presencia de Dios. Y luego en el versículo 2 Jesús va a soltar una bomba para ellos. Versículo 2: Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mis hermanos, esto fue un bombazo para los apóstoles. Mis hermanos, Jesús predice la destrucción del templo que sucedería alrededor entre 40 años después. En aquellos días, cuando Jesús dijo esto, Israel no tenía enemigos. En pocas palabras, mis hermanos, era impensable que el templo sería destruido. ¿Por qué? Porque Israel gozaba cierta libertad religiosa y política y social de parte de los romanos.
Pero ¿qué pasó en el 70, mis hermanos? En el 70 Tito y su ejército vino y arrasó con Jerusalén y con el templo. Mis hermanos, no quedó ninguna piedra adornada en oro ni en mármol en pie, para nada, mis hermanos. No quedó nadie. Murieron más de 1.100.000 judíos, según el historiador Flavio Josefo. En pocas palabras, mis hermanos, esto demostró a los judíos que no debían de poner su vista, mis hermanos, en lo que estaba de pie religiosamente para ellos correcto. Pero mis hermanos, nosotros somos iguales que los apóstoles. Hoy nosotros decimos, no creo que sea el fin. Hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento, hay mucha tecnología. El hombre está mejor que hace miles de años. Creo que esto llega a pasar. Sobre todo lo preocupante es hasta en el pueblo de Dios. No es necesario que Dios venga. Nosotros estamos bien. No hay necesidad. Existe la tecnología, tenemos riquezas, tenemos conocimiento. Se les olvida lo que pasó hace algunos años con el COVID. Una simple gripe vino a poner de rodillas este mundo. Una simple gripe, mis hermanos. Y un ataque también, mis hermanos, como los hace mucho China y Rusia. Un ataque de hackeo puede robarse miles de millones de dólares y llevar a la bancarrota a países completamente. Mis hermanos, necesitamos a Dios, aunque nosotros veamos que las cosas están en pie, necesitamos de Dios. No nos confundamos como los apóstoles, que porque veían que el templo estaba de pie, nada malo pasaría. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes, hermanos, que necesitamos a Dios profundamente. En el versículo 3 sucede algo bien interesante. Versículo 3: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, le hicieron la pregunta que después vamos a ver. Pero miren, hermanos, la destrucción del primer templo fue por idólatras. La segunda destrucción del templo fue por no aceptar al rey Mesías, a Jesucristo. Pero en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 10, antes de que entrara Babilonia y arrasara con Jerusalén y con el templo, el profeta Ezequiel tuvo una visión. Que Dios, la gloria de Dios, la presencia de Dios, abandona el templo y se posa en el monte de los olivos. ¿Y dónde está Jesús diciendo estas palabras? Versículo 3, ¿dónde? En el monte de los olivos. En pocas palabras, mis hermanos, Dios mismo estaba abandonando ese lugar porque unos días, unas cuantas horas después le iban a crucificar. En pocas palabras, el rechazo de Dios a la nación que vemos en Ezequiel capítulo 10, lo vemos aquí también en Marcos capítulo 13, versículo 3. Dios estaba abandonando a la nación y diciendo, vendrá juicio sobre ellos. Cuando esto se cumpla, yo ya no estaré en ese lugar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que les dije en el 70, cuando vino Tito y murió más de 1.100.000 judíos por rebeldes al Mesías. Luego este principio de dolores lo podemos ver del versículo 4 al versículo 8, y es que vendrán falsos mesías y muchos rumores de guerra. Noten lo que dice el versículo 4 al versículo 8. Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Jesús respondiendo les comenzó a decir, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mis hermanos, en pocas palabras, Cristo nos está diciendo, miren que nadie los engañe, porque vendrán falsos cristos, falsos maestros. Y saben que, mis hermanos, han existido centenares de falsos cristos a lo largo de la historia. Preguntándole, mis hermanos, al Google cuántos falsos cristos habían existido y que habían tenido seguidores, alrededor de 180 falsos mesías después de Jesucristo.
180 falsos mesías que se han proclamado como Jesucristo reencarnados y que tristemente mucha gente los ha seguido. En estos 180 falsos mesías, mis hermanos, miles de almas las han llevado a la condenación. Y saben algo, mis hermanos, para declararse el Mesías en este mundo hay dos ingredientes que una persona tiene que tener. Número uno, un ego desmedido. Y dos, una falta de integridad mental. Hay que estar mal de aquí para decir que uno es el Mesías. Mis hermanos, la verdad es que el único Mesías es Jesús, porque su origen era totalmente eterno. Su omnisciencia, su poder sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la naturaleza, su poder para perdonar los pecados, pero sobre todo, mis hermanos, su santidad. Y el poder de levantarse de la tumba después de 3 días de haber sido crucificado, hacía que él fuera declarado el Hijo de Dios. Mis hermanos, desde que Jesús se fue de este mundo, mis hermanos, han existido demasiados falsos mesías. Y allá en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30, Pablo va a decir: dentro de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, que destruyan la obra de Dios, declarándose falsos mesías. Mis hermanos, los falsos mesías han existido desde que el Señor se fue de este mundo, pero gracias a Dios que el antídoto para no caer presa de los falsos maestros es conocer la Escritura. Si nosotros conocemos los evangelios y conocemos quién es Jesús, es imposible que nosotros llamemos Mesías a alguien que no lo es. Así que, mis hermanos, tenemos el deber de conocer profundamente la palabra del Señor. Luego vamos a ver del versículo 7 al 8, vamos a ver que han existido rumores de guerra. Noten lo que dice 13, versículos 7 y 8. Mas cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principios de dolores son estos. Mis hermanos, en el día en que Jesús habló estas palabras, la Pax Romana gobernaba el mundo. Pero en el 48, después del suicidio de Nerón, las cosas cambiaron absolutamente y comenzaron una persecución terrible contra los cristianos, y comenzaron muchas naciones a rebelarse contra el imperio romano. Pero, mis hermanos, las guerras siempre han existido. En el siglo XIX, cuando Napoleón invadió casi toda Europa, se pensaba que él era el anticristo y que ya estaba a las puertas el fin del mundo. Luego, en la Primera Guerra Mundial, también se pensó que era el final de la historia. Luego se levantó Hitler y fue la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 60 millones de personas en Europa y en otras partes del mundo. Y se pensó también, mis hermanos, que era el fin. Pregunta, mis hermanos: cuando se desate una tercera guerra mundial, ¿será este el fin o seguirá siendo principios de dolores? No lo sabemos, mis hermanos, pero una cosa sí es cierta: la venida del Señor está a las puertas. Nadie sabe el momento, nadie sabe si será de día o de noche, pero, mis hermanos, Jesús se hará presente ante todo el mundo. Pero ¿cuál debe de ser nuestra actitud del creyente? ¿Debemos de caer en pánico? No, sino que nuestra actitud debe de ser como la del Salmo 46, 1 al 3, cuando dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Mis hermanos, las guerras siempre han existido y seguirán existiendo hasta el día en el que Jesús vuelva a este mundo, quien ponga todas las cosas nuevamente en paz. Mis hermanos, tenemos que perseverar en medio de las guerras y de los engaños religiosos que están a la orden del día. Mis hermanos, son pocas las iglesias que son fieles al texto. Son pocas las iglesias que quieren, o los siervos de Dios, que quieren proclamar a Cristo y a este crucificado. Así que tengamos mucho cuidado con el engaño religioso y las guerras que han existido desde siempre y que seguirán existiendo hasta el día en que Jesús regrese nuevamente. Finalmente, este principio de dolores se puede ver en una persecución. Versículos 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque los entregarán a los concilios, y en la sinagoga los van a azotar, y delante de gobernantes y de reyes los llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregarlos, no se preocupen qué es lo que vas a decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo. Esta persecución, mis hermanos, la vivieron los apóstoles. Y los que hemos tomado el discipulado sabemos en el libro de los Hechos capítulo 4 cómo Pedro y Juan fueron azotados, amenazados para que no se predicara el evangelio, pero ellos siguieron predicándolo. Mis hermanos, luego estas persecuciones harían que el evangelio saliera de Jerusalén, saliera de Judea, saliera de Samaria y que fuera más allá, como lo vemos en el libro de los Hechos capítulo 8, versículo 4, capítulo 11, versículo 19 y 20. Estas persecuciones sirvieron para que el evangelio fuera más allá de Jerusalén y de Samaria. Fue así, mis hermanos, como Dios determinó a través de la persecución que el evangelio se hablara en todo el mundo, y que el mandato de Dios en Mateo capítulo 28, versículo 20, mis hermanos, Mateo 28, versículos 20 en adelante, dice: y Jesús se acercó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En pocas palabras, mis hermanos, Dios nos manda a predicar su palabra. Y esta persecución que se desató en el primer siglo, que lo vivió la iglesia apostólica, lo que hizo fue que el evangelio corriera, mis hermanos, y que fuera predicado más allá de la nación de Israel. Y luego, mis hermanos, el texto va a decir en el versículo 10: y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Mis hermanos, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, dice el texto que en los últimos días los ángeles proclamarán el evangelio a toda nación, a todas las naciones del mundo. En diferentes lenguas, en diferentes dialectos, Dios proclamará el evangelio a través de sus ángeles en los últimos tiempos. Nadie se quedará sin escuchar el mensaje de Dios. Nadie se quedará, mis hermanos. Y Dios echará mano de los ángeles para que hagan esa obra. Usted léalo en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Mis hermanos, y lo más duro y lo más difícil será lo que dice el versículos 12 y 13, cuando dice: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Hermanos, los judíos, yo he visto documentales, cuando un judío ultraortodoxo o de una casa que son ultraortodoxos se convierte al cristianismo, hermano,
el padre y la madre hacen una ceremonia funeral en ese hogar para decir: mi hijo fulano de tal se ha convertido, está muerto para nosotros. En pocas palabras, mis hermanos, eso es hoy en el siglo XXI. ¿Se imaginan cómo era en el siglo I? Los padres estaban dispuestos a entregar al hijo porque se había convertido al cristianismo, se había pervertido. Y esa, mis hermanos, creo que es la parte más dolorosa para aquellos primeros creyentes que siguieron fielmente al Señor Jesús, que su misma familia los entregara. Y en los últimos tiempos sucederá lo mismo también. Cuando llegue la gran tribulación, se entregarán unos a otros y las familias serán divididas, mis hermanos, por la fidelidad al Señor. Y finalmente cerramos con el versículo 13, un texto súper mal usado para decir que la salvación se pierde. Versículo 13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hermanos, ¿el contexto está hablando de la salvación o está hablando de los últimos tiempos? ¿De qué está hablando? De los últimos tiempos, de lo que sucedería. Por lo tanto, mis hermanos, este texto no está diciendo que usted tiene que perseverar para ser salvo. No, este texto está diciendo que aquel que ha sido salvo persevera hasta el final. No importa que las cosas se pongan difíciles, no importa que exista un engaño religioso, no importa que existan las guerras, no importa que su misma familia lo aborrezca y lo entregue a la muerte, él seguirá fiel a Dios hasta el último día en que Dios lo tenga en este mundo. Mis hermanos, la perseverancia hasta el final no es lo que hace que el creyente sea salvo, sino que su salvación hace que su perseverancia demuestre que ya es hijo o hija de Dios. Mis hermanos, enseñanzas que nos dejan este texto. Tres enseñanzas. La primera: no debemos de confiar en los recursos humanos, económicos que tenemos a la vista, porque nada, mis hermanos, de lo que tenemos en nuestras vidas y aún en la sociedad es eterno. Solo todo se termina, solo la palabra de nuestro Dios tiene ese poder. 2, debemos de huir del engaño religioso y sobre todo de aquellas personas que se declaran falsos mesías. Y 3, mis hermanos, tenemos que perseverar porque conocemos a Dios y nuestra perseverancia es un testimonio de que ya somos hijos e hijas de Dios. Mis hermanos, que Dios nos ayude a perseverar en medio de este principio de dolores. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora de la tarde por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta. Ayúdanos, Padre, a perseverar como lo hicieron los apóstoles, como hizo la iglesia apostólica a lo largo de todos estos siglos. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a vivir para tu gloria, Padre, a guardar y a poner por obra tu palabra. En Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén y amén.